tienen siempre que inmiscuirse, relacionarse con el medio, con la industria, cual sea la disciplina, antes de salir, ¿no?, de la escuela. A mí me parece vital eso, ¿no? Sí. Porque siempre te da, si no la garantía de que vas a estar trabajando, siempre te da por lo menos la oportunidad de ya haber visto cómo es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que te espera ya fuera una vez que tú te vayas? Y por dónde puedes empezar a buscar espacio, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que a todos nos reunieron en un patio que estaba ahí en el periódico y nos presentaron a la directora y pues bueno, salieron los administrativos, el equipo de editorial, redacción, diseño y nos dijeron, ella es la directora. Entonces pues hubo dos personas que así levantaron la mano y dijeron, yo no estoy de acuerdo en que ella sea la directora y no vamos a trabajar bien. De plano, sí. De plano, ¿no? Entonces pues como que pues, todo se puso muy tenso, ¿no? Semblanzas es una producción de Caín Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hola amigos de Semblanzas, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión nos acompaña Hugo de la Cruz Sánchez. Hugo es periodista con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el periodismo local. Es licenciado en Comunicación y Periodismo, maestro en Educación y diplomado en Periodismo por el Tecnológico de Monterrey. Además, obtuvo la certificación en Estudios de Corrección y Estudios de la Lengua Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2007 ha trabajado como reportero y ha sido reconocido en diversas ocasiones por su labor periodística. En 2014 y 2015 recibió el Premio Estatal de Periodismo de Puebla. En 2017 su ensayo periodístico conmemorando los 100 años de la Constitución Política Mexicana obtuvo el primer lugar otorgado por la Universidad Leonardo da Vinci. En 2021 obtuvo el tercer lugar en el Premio de Investigación Veracruz, convocado por la Comisión Estatal para la Protección y Atención de los Periodistas. Hugo, a tu corta edad y con un buen número de premios. Hola, Quique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, gracias por la invitación, gracias al auditorio que te ve también. Gracias por la invitación. No me esperaba yo una invitación tuya y como que en este tiempo en el que he estado viendo tu trabajo, por supuesto te conozco desde hace muchos años, pero sí, no habíamos tenido la oportunidad tampoco de platicar últimamente. Así es, Hugo, pues sí, desde cuando estábamos con la idea de invitarte, pero pues ya estás aquí, que es lo importante. No, hombre, gracias por tu tiempo. No, al contrario. Hugo, coméntanos tú, ¿de dónde eres originario? Originario de Tehuacán, ¿Sí? Nací en Tehuacán, crecí en una familia que no es de aquí, pero mi hermano, tengo entendido que una tía, mi hermano y yo somos los únicos que nacimos en Tehuacán, en esa familia. Toda mi familia es originaria del estado de Veracruz. Mi mamá es de Córdoba, mi papá es de una comunidad que se llama Tezonapa, que también es municipio de Veracruz, y pues la vida de mi familia transcurre prácticamente en Veracruz hasta que llegan a vivir aquí en Tehuacán hace más de 30 años. ¿A qué se dedican? Mis papás vinieron, obviamente, mi abuelo, me llegaron por mi abuelo. Mi abuelo se dedicaba al asunto del comercio y aquí es donde conoce a la familia Romero. Pues él hace amistad con ellos y entonces empieza a trabajar para ellos, digamos, en sus empresas. Y en lo posterior, mi familia, la familia en ese tiempo de mi mamá, se traslada a Tehuacán, se traslada aquí y es donde empiezan a hacer vida. Desde entonces, pues ya no se han movido de Tehuacán, que era un punto importante también de comercio, ¿no? Y que pues gracias a eso, pues nos da la oportunidad de vivir y crecer aquí. ¿Y qué tal tu infancia, Hugo? Muy bien, la infancia bien en Tehuacán. La verdad es que yo soy, yo que nunca viví en Veracruz, a diferencia, por ejemplo, de primos míos que sí están allá radicando desde siempre. La verdad es que yo no. Me gusta mucho Veracruz, es muy bonito. Los lugares de donde... Mi mamá es de una ciudad, de una zona que se llama Yanga, a cuestión de 15, 20 minutos de la cabecera, que es Córdoba. Uh-huh. Y Yanga es un pueblo muy bonito. Una comunidad muy bonita, muy bonita, verde por todos lados, muchos árboles, mucha agua. Y es una comunidad en la que a mí me hubiese gustado vivir, pero nosotros íbamos de vacaciones pues de vez en cuando, nada más cuando se podía. Nunca me tocó vivir, pero mi infancia fue muy placentera en Tehuacán. Fíjate que tengo la oportunidad de decir que he sido muy feliz, o fui muy feliz siendo niño. ¿En qué escuela ibas? A la primaria me tocó ir a la Liberación, que se encuentra en la zona de San Nicolás, allá.
me tocó ir al centro escolar en la secundaria y a nivel de bachillerato fui al Cebetis. Al Cebetis. Ajá, ahí hice toda mi formación, digamos, básica. Ajá. ¿Y cuáles eran tus gustos? ¿Qué pensabas ser de grande? A mí me gustaba a mí me gustaría haber sido policía federal. En ese tiempo todavía estaba la Policía Federal, así como un cuerpo completamente dependiente de la Secretaría de Gobernación. Pero a mí me gustaba, me aficionaba el hecho de ser policía federal porque yo los veía pues manejando, tú te acordarás por ahí de los años 90, manejaban unos Stratus negros muy padres. Entonces a mí me gustaba más el carro, yo creo, que el oficio. Yo no conocía del oficio absolutamente nada. Pero me encantaba verlos, por ejemplo, a los policías en esos Stratus negros, muy, muy imponentes. Y pues yo decía, yo quiero ser policía federal en algún momento de mi vida. Pero pues bueno, la vida te va poniendo por otros caminos al final. Sí, ya cuando ibas acabando la prepa, ¿tenías alguna idea de lo que querías estudiar? Sí, ahora veo, por ejemplo, mucho el tema de los test vocacionales y de las vocacionales que hacen las preparatorias y las mismas universidades que van tratando de captar alumnos. Y en ese tiempo creo que no estaba tan fuerte eso. A mí nunca nadie me dijo que estudiar comunicación era lo que yo en realidad quería. Yo más o menos tenía una idea de lo que deseaba porque todo lo que yo hacía estaba como que muy asociado. A mí, por ejemplo, me ha gustado escribir desde siempre. Sí. Entonces escribo y tenía yo libretas llenas de textos que yo inventaba. Pues me inventaba yo textos, me inventaba yo historias, me inventaba yo. Mi papá... Fíjate que a lo mejor esta es una condición que se va dando así como de manera muy singular. Mi papá siempre fue un hombre muy, muy, muy dedicado al tema del estudio con sus hijos. Él no tuvo la oportunidad de estudiar más que hasta los primeros meses quizá de secundaria. Entonces con sus hijos, con mi hermano y conmigo, siempre fue como una persona muy, muy insistente en el tema de la educación. Pero... y entiendo esa parte, ¿no? Al quererte volver tan insistente en el tema de la educación era como muy perfeccionista. Entonces él quería que uno se supiera ya las tablas de cajón bien, todo, ya sabes, las divisiones, las fórmulas, la tabla periódica. Y yo siempre tuve un problema con el tema de la caligrafía. Yo tengo una muy mala letra hasta el día de hoy, o sea, tengo algunos ganchos que ni siquiera a veces yo me entiendo, pero pues que voy tratando de descifrar ahí. ¿No? Sí. Entonces, y mi papá es todo lo contrario. Bueno, era todo lo contrario, él tenía una caligrafía muy bonita, muy bonita. Entonces le desesperaba, yo quiero imaginarme que le desesperaba el tema de que yo escribiera tan feo, ¿no? Ajá. Entonces me ponía me decía, hoy vas a hacer, en esta libreta, vas a copiar esta lectura del libro, de esos libros de texto gratuito que traían lecturas. Sí. Entonces yo transcribía y pues obviamente pues no me salía, no sé por qué, al final nunca me dio. Creo que hay ahora ejercicios en los que ya puedes corregir, pero a mí la verdad es que hasta el día de hoy yo sigo escribiendo muy, muy feíto. Y mi papá, en el afán de corregir mi caligrafía, me dejaba así copiar esas lecturas. Yo le fui agarrando gusto después. Entonces ya después, en vez de copiar una lectura, me inventaba yo un cuento, me inventaba yo así como que cosas. O escuchaba yo, por ejemplo, hechos y de pronto empezaba yo a escribir nada más así fantaseando. Yo creo que eso da o marca como que una pauta, porque al final del día a mí ya no me costaba escribir después. Al menos no escribir. Escribir feo siempre se dio, siempre se me pero daba. la idea de escribir siempre estaba. Entonces yo en la preparatoria tenía como que esa idea. Yo escribía y me gustaba escribir muchas cosas, poemas, poesías, cositas así muy, muy vanas. Y en la prepa yo siempre he sido aficionado del fútbol, entonces jugaba yo fútbol y cuando, ya sabes, intercalábamos cancha, entraban la otra reta a jugar con otros y así, ¿no? Entonces yo me ponía a narrar ahí, por ejemplo, los partidos de fútbol, ¿no? De lo que veía. Yo en tono de burla y en tono siempre de juego. Pero de juego siempre. Pero alguien una vez me dijo, oye, ¿por qué no? Pues tú deberías dedicarte al tema de la comunicación. Y entonces empecé como que a ver cuáles eran los perfiles del tema de la licenciatura en comunicación. Y me di cuenta que pues estaba como muy asociado, ¿no? Como que ahí había periodismo, como que ahí había redacción, como que ahí había todo esto que a mí me llamaba la atención. No fue un asunto vocacional, te digo, en realidad yo me aventuré a estudiar comunicación y pues al cabo de muchos años me he dado cuenta que pues yo siento que no me equivoqué realmente. Sí fue como que lo adecuado. Y fuiste también notándolo en el lapso que ibas viendo las distintas materias, las que te dieron esa certeza de que habías tomado la decisión correcta. Sí, la verdad es que, por ejemplo, a mí cuando yo veía el plan de estudios y decía radio, cuando decía redacción o géneros periodísticos, eso me emocionaba. Yo decía, híjole, ¿quién vendrá a dar unas clases como para que...? Me emocionaba, la verdad, es saber quién era y qué nos iba a enseñar.
Tuve muy buenos profesores, por ¿Cuáles son ejemplo, con de los que periodismo. más te dejaron? Uno, el que me marcó y siempre lo he dicho porque además lo admiro mucho y le reconozco su trabajo, es José Santos. José Santos es... José Santos Méndez. José Santos Méndez. En la práctica yo sé que estuvo un tiempo en los medios, bastante Sí, creo. en radio. En radio, creo que también hizo un poco de televisión. Sí, es un canal. Y ahora está en el área de Diócesis. comunicación de la diócesis. Ujú. Pero la verdad es que, a comparación, por ejemplo, de otros maestros que tuve, José Santos era como que era un educador de cepa, yo digo. O sea, se le notaba que sabía dar clase perfectamente. Y para mí fue un maestro que me marcó, al menos en la carrera que me marcó, porque enseñaba muy bien y enseñaba lo profundo que es el tema sobre todo el periodismo, ¿no? Entonces me enamoró esa parte de decir, wow, se puede hacer esto, haciendo lo que a mí me gusta hacer, que era escribir. ¿Qué materias eran las que más te gustaron de la carrera? De la carrera, géneros periodísticos y periodismo siempre actualización. Todo lo que tenía que ver con periodismo, eso siempre me fascinó, ¿no? Porque en realidad es como que ahondabas un poco más en lo que era ya muy básico. Porque tú sabes que en una materia de periodismo, pues prácticamente puedes ver como que todo. Pero ahondar pedacito por pedacito en lo que son los estilos, los géneros como tal, las formas, ¿no? Eso no lo tienen todas las escuelas hoy por hoy, ¿no? Hoy es como muy superficial el tema de la comunicación y está más dirigida a asuntos audiovisuales, de generación de contenido, ¿no? Hoy sí se ha pues transformado esa parte que yo creo que las generaciones, al menos en la que a mí me tocó estar, todavía pudimos tener una posibilidad de tener redacción como tal, o sea, como tal llevarla y que te evaluaran por cómo escribías. ¿Recuerdas de tus compañeros de generación alguien más siguió en medios? Sí, hay personas que están, compañeros míos que están en medios de O comunicación. ejerciendo al menos lo de la carrera. Sí, son pocos, pero sí, fuimos una generación muy grande. Fuimos una generación, si no mal recuerdo, como de 35 o 34 alumnos, que la verdad es que hoy ya no se ve No. en las carreras, en las licenciaturas de comunicación, en cualquier universidad ya no se ve. Y fuimos una generación muy grande. De esos 34, yo creo que hay como 10 ejerciendo en los medios de comunicación. Aquí Como en 10. Tehuacán. No sé, realmente, no. Yo creo que en otros lados, en También. Oaxaca, hay algunas compañeras que están ejerciendo, pero pues somos ni la mitad, ¿no? Somos 10, quizá, yo le calculo como unos 10 de todos los que salimos. El resto se dedica a otras cosas, tengo entendido, he tenido muy pocas oportunidades de verlos, realmente una quizá después de la carrera y ya nunca más nos hemos vuelto a ver, pero por las redes sociales de pronto te vas enterando, ¿no? De los compañeros y de sus quehaceres, y sé que somos muy pocos realmente los que nos dedicamos al tema de los medios. Oye, Hugo, ¿qué cambios quisiste hacer, conservar o modificar de cuando tú recibiste clases a cuando tú las impartiste? Pues sobre todo ser muy cercano, ¿no? O sea, ser muy cercano al tema de los alumnos y de escuchar, por ejemplo, las dudas que vas teniendo sobre las materias, que a veces las dudas pueden ser para ti como formador o como maestro en estos casos. Yo me quiero imaginar que también pasaba en veces anteriores. Era como dudas muy superficiales y a lo mejor hasta mal dicho, muy absurdas, ¿no? Las dudas que los estudiantes tienen. Pero me parece que es ahí donde radica la importancia de trascender con el estudiante, de resolver la duda y de materializar esa duda en la realidad. Yo siempre le he dicho, al menos porque yo a lo mejor también tenía dudas un tanto absurdas y muchos maestros trataban a lo mejor de hacer lo propio resolviendo esas dudas. Yo siento que se debe ser muy cercano al alumno. Aunque pues la didáctica, por ejemplo, ya ha cambiado bastante, ¿no? Hoy tenemos generaciones que están pues, más adecuadas al tema de los recursos digitales Sí. que a otro tipo de conversación, ¿no? Hoy alguien, por ejemplo, de los alumnos te dice, pues mándelo por WhatsApp, ¿no? Cuando antes pues WhatsApp era un asunto muy informal, ¿no? ¿Dónde ibas a ver a un maestro mandarle mensajitos vía telefónica o alguien o hablarles tan solo por teléfono? Porque ya era un asunto que estaba siendo muy cuidado, ¿no? Sí. Y ahora es como muy práctico, Sí, aunque me optimizar parece que tiempo. las escuelas también ya están como que también mesurando un poco en esta parte de decir, no, ya no, vamos a hacerlo por el protocolo, que es lo más fácil, el correo electrónico, quizá. Ujú. Oye, No. Hugo, y cuando iba ya por concluir la carrera, ¿qué planes tenías o qué estabas haciendo? No, pues trabajando, ya estaba yo trabajando. ¿Cuándo entraste a trabajar y en dónde? Yo entré a trabajar a la mitad de la carrera, entré a trabajar a la mitad de la carrera, que fue un asunto que hoy remarco mucho, por ejemplo, con mis alumnos. De pronto les digo, tienen siempre que inmiscuirse, relacionarse con el medio, con la industria,
cual sea la disciplina, antes de salir, ¿no?, de la escuela. A mí me parece vital eso, ¿no? Sí. Porque siempre te da, si no la garantía de que vas a estar trabajando, siempre te da por lo menos la oportunidad de ya haber visto cómo es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que te espera allá afuera una vez que tú te vayas? Y por dónde puedes empezar a buscar espacio, ¿no? A mí me parece elemental eso. Entonces yo con mis alumnos les digo eso porque a mí realmente fue algo que me pasó. A mí me toca estar, la licenciatura que yo estudié es de 8 semestres, bueno, como la mayoría. A mí en el cuarto ya me tocó empezar a hacer pues lo que son las prácticas profesionales. Pero fíjate que fue un caso muy curioso porque yo en ese tiempo, estoy hablando del año 2007 más o menos, sí, principios del año 2007, el periódico todavía estaba bien posicionado, ¿no? El Mundo. Sí, en general los periódicos. Ajá. Entonces, una amiga mía, compañera de la carrera, nos dice, ¿sabes qué? Nos dicen que ya tenemos que ir a prácticas. Y pues para hacer prácticas tenemos que ir a algún medio. Ella no era de aquí. Y me dice, ¿sabes qué? Tenemos que... Bueno, yo voy a ir al periódico. Yo no sé de dónde había surgido la idea, nunca entendí, nunca nadie me la dijo, a mí me la contaron también, pero me decían, no, en el periódico no reciben practicantes, no reciben. Entonces, aunque ustedes vayan, pues van a perder su tiempo porque en el periódico no reciben practicantes. En ese tiempo estaba El Mundo y El Sol, Sí. de Tehuacán. ¿Todavía te tocó el sol? Sí, todavía me tocó. Nunca fui al Sol, la verdad es que nunca. Tuve un acercamiento, pero nunca entré allí de lleno. Y en El Mundo, pues nos decían, ahí no reciben practicantes. El estatus que los dos periódicos tenían, porque además que eran como muy pues se peleaban al final del día su mercado, ¿no? Sí, entonces los los dos, rivales. pues, sí, claro, eran como que, pues esta parte de a ver quién compra, cuál compra, ¿no? Porque los dos te van a ofrecer pues, la misma nota, la nota más importante del día. Pero el Mundo siempre tenía como que un estatus arriba. No lo sé por qué, aunque la organización editorial mexicana pues es a nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? es más fuerte. Es mucho más fuerte, sí, claro, que el Grupo Arronis. Pero el estatus del Mundo era como que muy arriba. Sí. Entonces, esta compañera me dice un día, yo voy a ir al periódico. Y pues ya sabes que de pronto entre estudiantes era así como que pues vamos, ¿no? Pues vamos. Y entonces se da la oportunidad de que, yo me acuerdo perfectamente que éramos como 6 o 7 los que íbamos al Mundo. Y fuimos un viernes, me acuerdo exactamente. Fuimos un viernes y llegamos y tocamos y había un policía y nos dice, ¿qué necesitan? No, pues es que queremos platicar con alguien para ver si nosotros somos estudiantes, podemos hacer prácticas. Pásenle, a ver, aquí hay una persona encargada. En ese tiempo estaba de encargado, el director era Manuel Guzmán, un señor pues, que era toda una institución en el periódico, porque cuenta la leyenda que él era un señor, imagínate, cuando yo llegué era un señor como de fácil 60, 70 años. Y cuenta la leyenda, digo, porque es muy informal su historia, pero él, según se dice que él empezó vendiendo periódico como voceador, muy joven, y luego pasó al área de prensa, y luego pasó al área de circulación, y luego pasó al área de fotógrafo, y luego pasó al área, de foto, y luego pasó al área de redacción, hasta que se hizo director, porque él conocía todo el proceso. Esa era la historia de Manuel Guzmán, en realidad un hombre que al día de hoy vive, ya grande de edad, por supuesto, pero vive, y yo he tenido todavía la intención como de buscarlo, pero pues la verdad es que no se me ha dado. Él era el director, entonces como que era en la institución y era por toda esa historia que arrastraba era como una figura muy imponente que él tenía en el periódico, el señor director, lo que él decía, ¿no? Y su mano derecha, su auxiliar era Lalo Cedeño. Él era su auxiliar. Entonces cuando a nosotros nos toca ir, nos toca platicar con Lalo Cedeño, que él era el jefe de redacción, jefe de información en ese tiempo. Y todos íbamos con la intención pues así como de, nos van a decir que no, pero pues no perdemos nada, ¿no? Sí, al final claro. del día, pues mira, somos un montón. Y Lalo dice, sí, vénganse, sí pueden. ¿En serio? Sí, pueden venir a hacer prácticas mañana mismo. Los esperamos. Y pues todos así de, bueno, pues muchas gracias. Nosotros íbamos como que en la idea de que no, la verdad, y pues salimos con un sí. Ajá. Era un viernes, te lo digo, porque la mayoría de mis compañeros eran foráneos. El CEUT, que es la universidad donde yo estudié, tiene su promoción muy amplia fuera de la ciudad, no tanto aquí en Tehuacán, sino que ellos tienen su gran mercado en Guajuapan, en Teotitlán, en otros lados. Okay. Entonces captan muchos chavitos de allá. Y que ellos vinieran todos los días a estudiar aquí implicaba que los fines de semana se fueran, ¿no? Entonces... Sí. Yo no recuerdo exactamente con quién fui, pero sí recuerdo que éramos como 6, pero al otro día el único que llegué fui yo. Fui yo casualmente. Entonces cuando yo les empiezo a decir, oigan, ¿por qué no fueron? Oigan, no, es que nos fuimos a nuestra casa, pues como que el fin de semana íbamos a ir. Y fue de un día para otro. Y fue de un día para otro. Le digo, pero pues es que ya nos dijeron que sí, teníamos que venir. Bueno, el caso es que yo llegué
Y así como yo llegué, me dijeron, toma una libreta, un lapicero, una libreta de taquigrafía. Me dicen, toma una libreta, un lapicero o pídesela a alguien, no recuerdo exactamente. El periódico estaba ubicado en ese tiempo en la Primera de Morelos, a 60 metros del Parque Juárez. Sí, junto a Entonces, Catedral. pues era una cosa así como que muy imponente porque al principio, pues, imagínate, tú estudiante, no sabes, ¿no? No sabes. Yo había estado haciendo un quehacer por ahí en el canal, que era el canal 14 en ese tiempo, y ya había yo ido a 1140 Punto Digital a hacer como que menear controles en realidad. Pero nada en realidad donde yo tuviera protagonismo. Y en ese tiempo me dice la persona que estaba encargada del área, porque fines de semana resulta que el periódico estaba en manos de otra persona, entonces como que todos iban ahí campechaneando el asunto. Me dice, pide una libreta y un lapicero y te vas a hacer una encuesta al hospital general. ¿Una encuesta de qué? No, pues así. Ah, bueno, me fui y fui el único que fui ese día de mis compañeros. Yo fui a hacer la encuesta al hospital y ese mismo día nos corrieron del hospital al compañero. El periódico tenía una forma de trabajo con un reportero siempre y un fotógrafo de acompañante porque pues toda la fotografía era lo que valía también en el periódico, Sí. ¿no? El foco gráfico. Entonces siempre andábamos con un compañero fotógrafo. Y me toca irme con Esaú Cuello. Y nos corren del hospital porque no podíamos estar tomando. Porque además íbamos a preguntar algo muy incómodo. Íbamos a preguntar seguramente, no me acuerdo exactamente qué preguntábamos, pero era algo así como de la mala atención y cosas de ese tipo. Entonces, pues los policías de ahí nos corren, ¿no? Sí. Y me di cuenta desde ese momento que el periodismo era así. Era mucho de confronta. El periodismo era mucho de ser arrebatado hasta cierto punto, ¿no? Sin caer en el exceso, por supuesto, pero tener el suficiente valor como para denunciar cosas. Y ese día, ese mismo sábado, al otro día se publica la encuesta, porque el periódico tenía una seccioncita de encuesta, y en ese tiempo se ponían los créditos de quien hacía, en lo posterior ya no, pero se ponía tu nombre, y cuando yo vi mi nombre en el periódico, pues me daba una satisfacción muy grande, ¿no? Muy grande porque por lo menos siempre te reconocían esa parte del trabajo. Desde ese día yo me quedé, mis compañeros no me acuerdo, creo que llegaron a la semana, al inicio de la semana siguiente, y no me acuerdo por qué dejaron de ir, la verdad es que no sé ya por qué, pero solamente nos quedamos 4, de 6 o 7 que íbamos, nos quedamos 4 hicimos prácticas y así nos tardamos cuestión de 2 meses haciendo prácticas. A los 2 meses hay una invitación, a los 3 meses hay una invitación seguramente de trabajo, ¿no? Y entonces la persona que llega nos dice, pues miren, de contratar reporteros de allá afuera, pues vamos a tener la prioridad con ustedes que han estado haciendo prácticas aquí. Quien quiera sumarse, pues adelante. Y de esos 4 nos quedamos 2, que fue Rosario Martínez, mi compañera Rosario, y yo. Nos quedamos. De los demás ya no supe exactamente qué pasó, pero nos escogieron a nosotros 2. Todo fue un asunto muy, muy caótico porque Manuel Guzmán, que era el director del periódico, solo estuvo con nosotros de cuestión de 2 meses, 3. Nombran en ese tiempo, el grupo Arronis manda una nueva directora. Llega Yolanda Blanco y se asienta como la directora del periódico. Yolanda Blanco es de acá, es una periodista pues también de bastante trayectoria. Y tenía pues obviamente como que este distanciamiento con algunos compañeros reporteros. Yo me acuerdo perfectamente que todos nos reunieron en un patio que estaba ahí en el periódico y nos presentaron a la directora y pues bueno, salieron los administrativos, el equipo de editorial, redacción, diseño y nos dijeron, ella es la directora. Entonces pues hubo 2 personas que así levantaron la mano y dijeron, yo no estoy de acuerdo en que ella sea la directora y no vamos a trabajar bien. De plano, sí. De plano, ¿no? Entonces, pues como que pues, todo se puso muy tenso, ¿no? Y ya ahora yo creo que ya puedo decir su nombre después de muchos años. Néstor Jiménez fue uno de ellos, que ya era un reportero consolidado en ese tiempo. Sí. Y Susana de Los Ángeles. Y Susana de Los Ángeles, que también era una reportera muy, muy dura. Ahora ya no radica en Tehuacán, ya tiene aires internacionales. Sí, anda pero sí, Susana y Néstor, siempre era como, ahí vienen estos 2 era y una eran dupla, fuertes. Era una dupla muy fuerte, muy ruda en el tema del periodismo porque hacían nota muy dura, Y ellos fueron los que dijeron, no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y entonces empezó a ver, pues yo me imagino, yo no sabía en ese tiempo, pero me imagino que empezó a ver como que este roce, esta incomodidad en el trabajo. Al cabo de unos días, Yolanda Blanco nos dice, va a haber oportunidad de que se abran 2 vacantes, ¿no? Y dijimos, pues, y si quieren ustedes, adelante. Entonces, éramos 4, nos dijeron, pónganse a trabajar, échenle mucha fibra al asunto y vamos a seleccionar a 2 de los 4 que están aquí. Perfecto. Entonces, pues eso fue como que una puerta que se abre, ¿no? Y al final, pues yo la verdad es que tampoco lo esperaba con mucha ansia. Yo siempre puse como mucho empeño en el tema del trabajo y hasta la fecha lo sigo poniendo.
pero no es algo que yo dijera, ay, pues me quiero quedar, ¿no? Pero cuando nos dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres? Te estamos haciendo la propuesta de trabajo. Pero es de tiempo completo, o sea, es de lleno. Y sí, en efecto, los que salieron en ese tiempo fue Susana de Los Ángeles y Néstor Jiménez, que se fue. Y entonces cubrimos los dos. Pues tuve que renunciar de pronto a materias, tuve que verme muy complicado, era complejo trabajar y estudiar, porque yo estaba en un sistema escolarizado. Entonces yo iba de lunes a viernes a la escuela y resulta ser que, como ya estábamos en el periodo de prácticas, nos cambian el horario. Las escuelas, la mayoría de las escuelas tiene como la dinámica de que su primer y hasta su cuarto semestre van en la mañana y del cuarto al octavo van en la tarde para liberar el espacio de la mañana. Entonces, pues yo, aunque iba en las mañanas, me absorbí el tiempo de la tarde porque en el periódico teníamos entrada, nuestra hora de ingreso eran 8:30 de la mañana o 9 de la mañana en algunos casos, y para algunos reporteros como muy selectos era las 9 de la mañana. Pero básicamente para todos era 8:30. Y resulta ser que no tenías hora de salida. Tu hora de salida era la hora en la que te aprobaran todas tus notas. Sí, claro. La entrega nosotros le decíamos budget, que era un asunto de avances informativos, lo teníamos a las 4 de la tarde y mis clases empezaban a las 4. Entonces cuando yo llegaba, por ejemplo, a hacer la entrega de mis avances, me tenía yo que esperar 1 o a veces 2 horas para que me las aprobaran, ¿no? Y porque además todavía me tocó, fíjate, que ese estilo en el que entregabas tu nota impresa en un papelito y había un corrector de estilo. Entonces el corrector de estilo te decía, esta coma no va aquí, esto lleva mayúsculas, esto no lleva mayúsculas, esto está mal por esto. Y era un asunto genial. Claro, en ese tiempo yo decía, me desquicia el tiempo que pierdo, pero ahora que lo veo con el paso del tiempo, cosa que ya nadie tiene, difícilmente, yo digo que incluso a nivel estado ya nadie tiene correctores de estilo. Entonces por eso a mí me llamó mucho la atención cuando me invitaron a hacer la corrección, el taller de corrección de estilo, porque yo decía, no hay, podría ser una oportunidad quizá, porque si tú te das cuenta, hoy en los medios se proyectan información como sale y al pan en crudo. Y antes la verdad es que yo tuve un muy buen corrector de estilo que es Humberto Pérez Cote, que era un tipo que además sabía mucho de redacción y ortografía y corregía así con su imponente pluma roja, te ibas marcando error por error y después de eso tenías que corregir. Entonces corregías y ya entregabas tu nota y una vez que la entregabas se acababa el asunto. Mientras él no te regresara tus notas, tú no podías irte, digamos, del trabajo, ¿no? Por eso ya habían dado las 6, 6:30 y yo ya había empezado clase a las 4. La escuela a la que yo iba, a la universidad, tiene uniforme. Entonces imagínate de pronto salir corriendo, salir uniformado. Era complejo hasta cierto punto, ¿no? Porque si no era un asunto de apurarse. Yo trataba de apurarme y a las 2 de la tarde, según yo, terminar mis notas, pero pues era muy imposible que a las 2 yo tuviera mis notas y más si salía algo, ¿no? Entonces, yo trataba de apurarme para que a las 4 por lo menos estuvieran mis notas. Entregaba yo mis notas, las revisaban, porque además las revisaban en el orden en el que las entregaras. Y si yo me tardaba, pues ya me habían ganado mis compañeros. Y me tardaba más. Entonces, después llevaba yo una mochila. Llevaba yo la camisa y el pantalón de la escuela y llevábamos corbata. Mi mamá, afortunadamente, vivía yo con mi mamá en ese tiempo, me la planchaba y me la doblaba muy bonito, ¿no? Pero pues eso me la doblaba a las 7 de la mañana. No. Imagínate, a las 5 o 6 de la tarde ya estaba completamente arrugada y con muchos cuadros. Pues ni modo, así tenía que ser. Me vestía, yo me iba y me alcanzaba yo algunas clases de las 7, de las 8. Creo que la de las 8 era la última y salíamos a las 9. Y perdí muchas clases, entonces era muy complejo, reprobé. Yo siempre mi ilusión fue como que salir como que con este asunto de graduarte por promedio, de titularte por promedio, graduarte por promedio, pero no pude, porque a partir del 5º semestre yo ya empecé a reprobar infinidad de materias, las 3, 4 primeras. Por faltas, ¿no? Por faltas, sí. Había maestros que sí eran muy conscientes, fíjate, había maestros que sí, por ejemplo, Julia Villagómez fue una de ellas, me acuerdo que me dijo, me da mucho gusto que ya estés trabajando, avísame en lo que te pueda ayudar, y ella me ayudaba así como que a lo mejor con un poco de tolerancia, ¿no? En lo que podía, por supuesto. Ya había maestros que me decían, no, pues aquí cumples, y también estaban en su papel, por supuesto, pues ¿no? Sí. Porque al final del día tú eras estudiante, pero también eras trabajador, ¿no? Y así me la fui llevando, tuve que presentar muchos extraordinarios y ir sacándole a la escuela como podía. ¿Qué decían tus papás de esto? Pues ni modo, pues que, o sea, que mis papás sí eran como que dejara yo, o sea, deja ya, o sea, deja el trabajo y mejor enfócate en la escuela, ¿no? Pero yo decía, pues es que ya, mira, si ya terminó, ya me puedo quedar en el periódico, ¿no? O sea, porque yo sabía que yo ya estaba además con contrato. Claro. Yo ya tenía un contrato firmado. Y entonces mis papás me decían, sobre todo mi mamá me decía, es muy probable que mejor termines la escuela y te busques otro trabajo a que te quedes ahí y a lo mejor ya no perdure, ¿no? Mejor deja la escuela si ya no puedes. Digo, deja el trabajo si ya no puedes y dedícate a la escuela.
Y así, pues sí, insistí, hasta que pues ya se logró finalizar todo en tiempo. Y pues bueno, como yo siempre quise, ya no pude titularme por promedio, ¿no? Porque yo ya, la verdad, yo creo que salí como con, no sé, con 8.3, 8.5 de la escuela. La verdad es que promedio bueno pues no era, ¿no? Ajá. Pero todo era en consecuencia de que yo había reprobado muchas materias por estar trabajando. Entonces, como que me campechaneaba, ¿no? De un lado, lo que podía yo, pues me campechaneaba y así. Y siempre iba yo con el pretexto de decirle a los maestros, es que yo trabajo, denme oportunidad, ¿no? Tengo más experiencia que ustedes. Casi, ¿no? Había muchos maestros que no tenían experiencia. Sí. Entonces yo ya estaba como que en ese plano y te digo, muy pocos fueron los que me dijeron sí. Y otros, varios me dijeron, no, aquí cumples, y si no te vas al extraordinario. Pues de mi modo, me tenía que ir al extraordinario, reponerme allí, ¿no? Al final me terminé titulando por tesis, fíjate, porque yo escribí toda una tesis, me encantaba ese asunto, te digo que siempre me gustó escribir, y José Santos fue quien la asesoró, entonces él llevó la construcción de la tesis, una tesis que por ahí debe andar. ¿Sobre qué fue? Es un código deontológico. Yo la hice sobre un código como ético, un código ético para los reporteros y periodistas, porque yo ya veía muchos problemas, obviamente, en ese sentido. Entonces dije, voy a hacer mi tesis en función de esto. Y así se llama. Era una propuesta deontológica para periodistas. Y José Santos la asesoró, la pasamos a la universidad, se aprobó y ya hicimos un examen. Entonces, antes de eso, yo había buscado que mi tesis llegara como propuesta, como una iniciativa de ley al Congreso del Estado. Entonces le pedí, por favor, a Otón Balleres, que en ese tiempo era el diputado local, el diputado local, antes de que hubiese 2 distritos, nada más había uno, le pedí a Otón Balleres que llevara mi tesis al Congreso como una propuesta de poder, trabajar el tema del periodismo por ahí del lado de los derechos humanos. Y se presentó en el Pleno, él me dijo que se iba a presentar en el Pleno, pero pues ya no se sometió a votación. Con eso yo quería buscar como una mención honorífica, ¿no? Pero la verdad es que pues no se obtuvo. Primero pues me imagino que por la demanda de trabajo que ellos tenían como legisladores, y pues porque pues tampoco era un asunto como que a lo mejor les interesara tanto, ¿verdad? Y al final pues fue tesis en general, lo que presenté, lo que defendí en el examen profesional fue tesis. No sé quién más haya presentado tesis, pero eran muy poquitos realmente, porque tú sabes que la tesis involucra un trabajo de redactar, de investigar, ¿no? Y entonces no siempre era como que lo más prioritario en el tema de la titulación. Supe que otras personas más se titularon por experiencia profesional, por examen, pero poquitos por tesis realmente. Yo creo que deben ser no más de 3 o 4 quienes estamos titulados por tesis. Y una vez que saliste, te graduaste, seguiste en el periódico de lleno. Sí, fíjate que fue muy casual el asunto, porque después de que yo sigo trabajando para el periódico, pues tengo que renunciar al poco tiempo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de director. Entonces nosotros traíamos, fíjate, yo no estoy de acuerdo. Sí, yo no estaba de acuerdo, exactamente, era de los que yo no estaba de acuerdo. Cuando llega Yolanda Blanco en este relevo, empezamos a trabajar muy bien. Yolanda Blanco, yo sabía que era una mujer muy dura, su personalidad siempre lo ha sido, muy dura, y entonces en el trabajo se reflejaba. Entonces era, por ejemplo, de que no le gustaban, por ejemplo, las notas que no tuvieran algo de denuncia, que no tuvieran algo de solución, que no tuvieran algo de confronta. Entiendo que la línea editorial en ese tiempo del periódico esa era como que más presionar, más denunciar, más exhibir a los gobiernos en turno, y pues esa era la línea editorial que se tenía que trabajar, y Yolanda Blanco quedaba perfecto en ese momento. En lo posterior cambia la administración, creo que de la ciudad, y el periódico empieza a negociar con el nuevo presidente. Y el nuevo presidente, un poquito antes del relevo, Yolanda Blanco me había pedido a mí, por ejemplo, me había encomendado muchos de estos temas de denuncia, de protesta, ¿no? Sí. Y la verdad es que a mí me encantaba escribir así sobre el político que no hacía su trabajo, el político que de pronto un día ya llegó en un bocho, pero que se volvió regidor y ya cambió a una camioneta X o Y. Y entonces era como algo inusual para mí. Yo decía, bueno, ¿y usted cómo puede ganar? ¿Cómo que puede cambiar, no? O sea, no es que me importe su vida, pero ¿cómo puede de un día para otro aspirar a otras cosas? Si su sueldo yo sé que creció, pero no es. Y pues todo este tipo de cosas las tratábamos de proyectar. A Yolanda Blanco, después de este asunto, me parece que la cambian y llega Manuel Castillo. Manuel Castillo era un director como más bonachón, como más cuate, mucho más abierto, y venía con la firme intención de hacer pues los convenios publicitarios que se tienen, los convenios editoriales que se tienen, mejor dicho, con los gobiernos, ¿no? Entonces a él ya no le gustaban ese tipo de notas.
Pero yo ya tenía un estilo, imagínate, yo ya venía añitos trabajando con eso, 2, 3 años yo ya venía trabajando con eso y entonces, pues cuando a mí me decían, te vas a ir a una inauguración de obra, la verdad me costaba mucho hacer esas notas de inauguración de obra. Sí, porque es promoción del gobierno. Sí, al final del día esa es la promoción y yo entendía, bueno, mucho tiempo después entendí que se trataba de un asunto de línea editorial, ¿no? Que es un asunto de dinero y que los medios y los gobiernos se entienden de cierta manera. Pero a mí no me gustaba. Entonces yo era de los que decía, oiga, a mí no me gusta eso. Entonces yo no hacía esas notas y hacía otras. Y ya no se publicaban mis notas, dejaron de publicarse. Mucho tiempo aparecían mis notas en primera plana. Y era así, los reporteros de ese tiempo peleábamos mucho porque nuestras notas aparecieran en la portada, ¿no? Que era la primera plana porque era la nota más importante. Entonces competíamos sanamente dentro de nuestras posibilidades por eso. Y yo dejé de aparecer, ya no aparecía yo en ningún lado, desechaban mis notas. Y un día hablé con el director y le dije, oiga, ¿por qué ya no aparecen mis notas? Y me dijeron, es que ya no nos sirven, o sea, lo que tú escribes ya no nos está sirviendo ahorita. Y yo le dije, bueno, pues entonces si ya no le sirve, yo creo que esa es una buena oportunidad para que yo me vaya, ¿no? Como tú desees. Y yo dije, pues deseo irme. Y en ese momento, al otro día, fui a Recursos Humanos y firmé mi renuncia y me dijeron, ¿seguro que te quieres ir? Sí. Pues bueno, te toca tanto por renunciar. Perfecto. Y nos dimos la mano y quedamos muy bien. Y me fui. En la primera ocasión que me fui del periódico fue así, ¿no? Por ese, digamos, descontento que yo tenía con la línea editorial que ya se traía, ¿no? Ya se hablaban de otras cosas, se manejaban y nos pedían otras cosas, ¿no? Entonces yo ya no estaba tan de acuerdo, ¿no? Y me tuve que ir. ¿Y luego, a dónde te fuiste o qué hiciste? Me fui, fíjate que tenía yo en ese tiempo, una persona me contacta de Radio Oro y me decía, ¿por qué no nos envías información de allá para acá? ¿No? O sea, como corresponsal. Como corresponsal. Al principio, el periódico tenía una cláusula en la que tú firmabas el contrato con exclusividad. Se supone que pues nosotros teníamos todas las prestaciones y teníamos como que un salario mejor que el resto de los reporteros en la ciudad. Eso les daba a ellos como que la oportunidad de decir, eres exclusivo de mí. Si yo te veo en otro medio, tengo la oportunidad de rescindir el contrato y despedirte. Entonces todos los que estábamos ahí trabajábamos exclusivamente para el periódico, ¿no? Trabajábamos con ellos así, porque nada más podíamos llevar la información a ellos, sí, ¿no? Vivían todavía una época de bonanza en el periódico. En los periódicos se vivía todavía una época de bonanza, al menos la última etapa de bonanza que a mí me tocó fue así. Y pues bueno, entonces yo no podía, cuando a mí me contactan de Radio Oro, yo estaba trabajando en el periódico. Entonces yo como por debajo del agua yo les decía, miren, les voy a mandar esto y ustedes grábenlo y todo. Y pues era un ingreso para mí. Al cabo del tiempo, pues ya me voy a Radio Oro y empiezo a trabajar, digamos, un tiempo con ellos, ¿no? Trabajo, yo creo que cuestión de casi 2 años en Radio Oro, ¿no? Ahí con Gerardo y toda la gente que está en Puebla, haciendo con Carlos, por ejemplo, Carlos Ortiz Leaño, y todos ellos eran un muy buen equipo. Radio Oro también en ese tiempo vivía muy buenos tiempos. Siempre ha sido protagonista Radio Oro, donde quiera que, bueno, al menos de las grandes ciudades en las que estuvo. Y en Puebla ni se diga, ¿no? Entonces en Puebla pues tenían una muy buena presencia Radio Oro, ¿no? Porque además era también una radio oficialista, pero también no perdía esta parte como que de denuncia social, muy social. Y eso pues al final del día a mí me gustaba. Entonces yo dije, pues bueno, no me puedo, yo ya me di cuenta que no me puedo separar de esta parte, pues voy con ellos. Y empiezo a trabajar así, como 2 años, hasta que un día me habla, en ese inter, fíjate que me habla Iván Luis Aguilar. Él me dice, oye, tengo una idea, ¿cómo ves tú? Yo tengo la idea de formar un medio digital. Estoy hablando del año 2009, 2010, 2009 yo creo. No, yo creo que más, 2010 quizá. Y me dice, tengo la idea de formar un medio digital. Hay muy poquitos, 2, 3 había. Y me dice, ¿cómo ves? ¿Crees que sí? ¿Crees que se pueda? Y mi idea es esta, y me platicó, y yo dije, pues va, me gusta su idea. Al final tenía que haber una retribución, ¿no? Porque pues yo ya estaba tratando de solventar mis gastos. Sí. Y costaba mucho, yo entendía, ¿no? Entonces, pues entre que ayudábamos en esa parte, entre que hacíamos trabajo por otros lados. Y un día, Asunción Méndez, Asunción Méndez, muy conocido, él en el área de sociales llevó muchos años trabajando en el periódico. Y él un día me habla y me dice, oye, Hugo, dice, ¿en dónde estás? Y le digo, pues bueno, estoy trabajando para un medio acá en Puebla y me está yendo más o menos bien. La verdad es que no puedo decir que estoy completamente bien, pero pues bueno, es trabajo. Y me dice, oye,
van a cambiar al director aquí en el periódico. ¿Quieres venir? De hecho, ya está asignada una nueva directora. Por el señor Manuel Castillo, está asignada una persona que se llama Nelly. La directora era Nelly, no me acuerdo su apellido. Nelly Burgos. Nelly Burgos está de directora ya en el periódico. Me dice, pero nos hace falta un reportero en sociales, que él llevaba el área de sociales. Él ya no era reportero, él era editor ya, que era como que lo que le seguía al reportero. Y entonces me dice, presidente, la verdad es que no tengo gente, ni de confianza, ni rápido que puedo sacar, y esto la verdad es que no surge. ¿Quieres entrarle? Dice, ya te conocemos. Le digo, pero es que yo ya tengo un antecedente ahí, y la verdad es que no sé. ¿Cómo quedaste? No, pues quedamos muy bien. Le digo, la verdad es que yo quedé perfectamente bien con el periódico, jamás tuve un inconveniente administrativo, más que mi inconformidad por no poder escribir lo que yo quería. Ven y hablamos. Y en esto pues tuve que dejar todo. Dejo todo lo que yo estaba haciendo y me dice, yo entré a trabajar un sábado allí al periódico, en mi segundo regreso, por así decirlo. Era sábado. Yo entré a trabajar ese sábado, me dijeron que fuera yo el viernes, platiqué, un viernes en la tarde, platico con Nelly Burgos y me dice, sí, ¿sabes qué? Mira, ya me habló Chon de ti, ya tienes experiencia en esto, sí, ya vente. Dije, perfecto, pues ya, otra vez estoy de regreso aquí a lo que me gusta hacer, ¿no? Y creo que ya está otra persona distinta. Bueno, entonces, al siguiente día me presento, muy temprano, y me dice Chon, ¿sabes qué? Vas a hablar con la directora. Y yo le dije, bueno, regreso con la directora y me dice, tengo un problema con los reporteros generales, me hace falta uno, y la sección general era pues más importante, la sección general y la policía que eran más importantes que deportes y que sociales, claro, por supuesto. Y me dice, ¿sabes qué? Vete a la sección local, porque sí ya sabes cómo trabajar la sección local. Le digo, sí, vete y ahorita yo busco a alguien que me cubra sociales. Nunca hice sociales en realidad. No, pues, Nunca. No te veía haciendo sociales. Ni yo me veía, pero pues bueno, era trabajo, yo lo iba a hacer. Y me dice, Chon me dice, bueno, ya no vas a estar conmigo, ya vete al área general, a la redacción de los generales, porque era otra redacción. Y le digo, pues bueno, ya me voy y me pongo a trabajar en lo que era un anillo perfecto, al dedo. Y pues yo entro a trabajar ese sábado, hice mis notas, a estas horas yo del día yo me estaba yendo ya del periódico, llego a mi casa, salgo por una situación en la madrugada, y en la madrugada del domingo, digamos, me avisa un conocido que sigue trabajando, ya no me parece, no lo sé, en bomberos me habla y toca la puerta de mi casa y me dice, tu papá se acaba de accidentar. Y le digo, ¿dónde? ¿Cómo? Me dice, así. ¿Ya no vivía con ustedes? Sí, vivía. Esa noche de sábado, yo fui la última noche que lo vi, yo salgo por una situación que tenía, con dos personas que nos íbamos a poner a platicar de algunas cosas, y mi papá se accidenta en la madrugada de ese domingo. Yo regreso a mi casa, en la madrugada yo estaba durmiendo, obviamente, esta persona me toca la puerta de la casa, estaba mi mamá, salimos a ver qué pasaba y nos dice, es el carro de su papá, se accidentó en la Calavera del cruce de Miahuatlán. Y entonces pues vamos, ¿no? Pero no está ya se lo llevaron al hospital general, lo trasladó una ambulancia. Y pues bueno, empezó el caos, en eso hablo yo al periódico y digo, ¿sabes qué? Mira, mi papá se accidentó, no voy a poder ir ahorita, por favor dame oportunidad porque mi mamá está sola, pues no tiene a nadie más. Y pues bondadosamente me dijeron, pues bueno, sí, tómatelo hoy. Ya cuando yo notifiqué que mi papá había fallecido, me dieron creo que 2 o 3 días más. Creo que 2 o 3 días más, no recuerdo exactamente. Pero es difícil porque al principio dices, bueno, yo llegué a trabajar y no trabajé más que unas horas y me tuve que volver a ir por un tema pues de familiar, ¿no? Un asunto que era completamente fuera de nuestro alcance. Y pues bueno, ya regresé en lo posterior a trabajar y ahí me quedé trabajando en el periódico otros 6, yo creo 6 o 7 años más todavía. Trabajando para el periódico, con los mismos términos con los que años antes había yo iniciado. Bajo esa misma consideración estuvimos trabajando, se firmaba exclusividad, bajo todas las prestaciones. La verdad es que era una buena empresa, era una muy buena empresa en el equipo que te daban, en cómo te procuraban. Pero pues bueno, como en todos los trabajos, siempre hay, pues ya sabes, inconvenientes, gente inconforme, ¿no? Y eso es normal y natural, yo lo veo así en los trabajos, pero pues siempre son lo que va haciendo yo creo que como que caos, ¿no? Hasta el momento en el que cierra el periódico. A mí ya no me tocó esa época, yo me salí del periódico antes, me despidieron de hecho antes en el 2016. ¿Con qué motivo? Me despidieron justamente por una diferencia que tenía yo con la directora.
Después de esos 6 años, 7 años que habían pasado, yo ya no era reportero. Yo empecé siendo reportero, como los 2 años me convierto en jefe. Como a los 2 o 3 años me pasan a la jefatura de información. Me hago jefe de información con ella mismo. La verdad es que es una buena persona, pero manteníamos ciertas diferencias en el trabajo. Entonces, pues yo creo que al final del día ella es la que tenía que decidir y no yo. Y yo reconozco después también de mucho tiempo que me equivoqué cuando me dieron, por ejemplo, la jefatura de información. Porque yo siempre había querido que las cosas se hicieran, o yo esperaba que la gente hiciera las cosas como a mí me gustaban, ¿sabes? Y ese es uno de los peores errores que tú puedes cometer, que es que esperar que la gente haga lo que tú quieres que haga. La gente hace, las personas, mejor dicho, hacen el quehacer como ellos pueden y el trabajo como ellos pueden, ¿no? Y entonces yo era como un tipo muy exigente en ese sentido. Entonces decía, es que tenemos que hacer las cosas así, es que esto no es así, es que se puede hacer de esta manera. Y al final era cambiarles el estilo a los demás compañeros. Y eso me costó muy caro, ¿no? Porque me costó muy caro porque al final del día tuve conflicto con muchas personas. ¿Y algunos de ellos eran mayores que tú? Sí, algunos sí eran mayores. Entonces no veían bien, por ejemplo, que un tipo que llegó a la par de que ellos, en algún momento estuviera encima y les diera órdenes, ¿no? Y a lo mejor no eran las mejores órdenes de las que yo daba, también lo reconozco. Pero también entendía yo que sí, o sea, que me tenía yo que mesurar en algunas cosas y no era mi afán molestar a nadie, era exigir, siempre fue eso. Reconozco que me equivoqué por exigir tanto, pero no era una mala exigencia, era siempre conforme al trabajo, era, tú puedes hacer esto, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo mejor. Y era, no, así no. Y entonces todo esto trae y genera conflicto. Esto se da y yo paso de ser jefe de información en lo posterior a ser editor, que era como que ya el encargado de toda la sección. Hubo tiempos, por ejemplo, en la que había tanta confianza en el periódico que a mí me dejaban todo. O sea, todo. Los fines de semana, te digo, los directores se iban los fines de semana porque además eran de Córdoba, la mayor parte de los que venían eran de Córdoba. Entonces los fines de semana ellos se iban a sus casas. De lunes a viernes estaban aquí en las tardes nada más y los fines de semana se iban. Entonces yo, por ejemplo, la noche del viernes ya me empezaba yo a preparar para hacer sábado, domingo y lo que se presentara de la siguiente semana en las ediciones. Yo decidía literalmente qué era lo que entraba. Yo podía decir, esto no entra, esto sí entra. Era yo como que el encargado en ese tiempo de decir qué se publicaba y qué no se publicaba. Que era una muy grande responsabilidad en ese tiempo, cuando el periódico se leía bastante. ¿Y qué edad tenías en ese entonces? Tenía yo 23 años. No manches. 23 años. Entonces era muy joven y era muy inexperto todavía, sí, ¿no? A pesar de que yo ya convivía con la redacción completamente de lleno, porque además me dedicaba yo mucho tiempo al periódico. Y hay descontentos, empieza a haber este tipo de inconformidades ideológicas con la dirección, con Nelly Burgos propiamente. Hubo un momento en el que pues, ella me dice, ¿sabes qué? Yo contigo ya no voy a discutir porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y entonces eran de secciones que se trabajaban, eran la general, la policíaca, deportes y sociales. Y el jefe de información entraba como editor a la junta en la que se decidía todo lo que se iba a publicar. Y la directora eran 6 personas. A mí me relegan de esa parte. Entonces, a pesar de que yo era el editor, ya no me llamaban. La directora ya no me llamaba. Hacía junta con todos los demás menos conmigo. Y pues bueno, así nos pasamos meses. Y yo dije, pues bueno, un día le voy a decir, sabes que ya está aquí, ya tampoco es tan sano estar trabajando así. Pero alguien me dijo, oye, ¿otra vez te vas a ir así? O sea, como por capricho, porque no están de acuerdo contigo, te vas a ir. Y me caló tanto que dije, no, pues ahora me voy a esperar. Ahora me voy a esperar a que ellos me digan hasta cuándo. Y así fue, ¿eh? Así fue. Yo ya alternaba. Ya hasta te convenía, ¿no? Sí, porque me iban a dar un dinero proporcional que me correspondía por un despido y no por una renuncia, ¿no? Entonces yo ya alternaba porque yo ya era editor, yo entraba a las 4 de la tarde y cerrábamos edición a las 12, 1 de la mañana. Entonces yo todo ese horario lo tenía ocupado, pero en las mañanas yo ya daba clases. Un día me habla una persona de recursos humanos, estaba yo en clases y me dice, Hugo, ¿puedes venir a eso de las 3 de la tarde al periódico? Y yo dije, pues ya, se llegó la hora y de aquí. Y sí, literalmente así fue, yo llegué al periódico, me dijeron, pasa a hablar con recursos humanos. Y lo que ellos te digan, va, ok. Pasé a hablar con recursos humanos, venía la gente de Córdoba, que era los encargados, digamos, y me dijeron ellos, ¿sabes qué? Yo tenía una muy buena relación con la jefa. En ese tiempo la administración había pasado de Grupo Arronis, había pasado de Raúl Arronis a Mónica Arronis. Cuestiones familiares, ya sabes, ¿no? Entonces ella era la que decidía. Yo tenía una buena relación con ella, muy, muy afable, nos mensajeábamos, hablábamos por cuestiones de trabajo, pues, sobre todo. Y me dice un día la persona que viene, me dice, mira, dice la señora Mónica que le da mucha pena este asunto que se está viviendo acá, pero pues ¿sabes qué?
le va a dar ¿cómo me dijo? Le va a dar un voto de confianza a su directora. Y era lo que tenía que hacer. Cualquiera lo haría, ¿no? Si tú eres el dueño de una empresa, vas a confiar más en tu directora que en tu trabajador. Claro. Y pues estuvo muy bien decidido. Porque me dijo, le va a dar un voto de confianza a su directora porque ya no puede trabajar contigo. Entonces, pues, te vamos a ofrecer tanto y pues, muchas gracias por tus servicios. Le dije, sí, hablé con quien tenía que hablar, que generalmente es mi esposa, porque ella es contadora, entonces ella sabe del asunto de las finanzas. Y le dije, oye, me quieren ofrecer tanto. Y me dijo, esta persona, dice, la señora por el aprecio que tiene te va a dar 30 o 90 días de compensación más. Y le dije a mi esposa, le digo, oye, me están ofreciendo en suma ya esto. Perfecto, está muy bien. A ver, déjame hacer la cuenta. ¿Sí? Ah, sí, está bien, te conviene. Nos damos la mano, como todos, quedamos muy bien. Bye. Y así, tomé mis cosas, fui por mis cosas, las recogí, ya no me presenté ese día a trabajar, ya había terminado mi contrato. Sí. Y me fui. Y me fui del periódico. Las dos veces que me fui del periódico bien. De cierta manera bien, aunque por dentro mal, ¿no? Claro, por así sí. decirlo. Porque nunca es padre abandonar un lugar que quieres tanto, ¿no? Y con el que te formas, de cierta manera. Y la verdad es que El Mundo había sido una escuela, una muy buena escuela para los reporteros. En ese tiempo era una muy buena escuela para los chavos que querían hacer periodismo como tal, ¿no? Entonces, pues era difícil, pero al final del día pues era algo que se logra, que se tiene que cumplir. ¿Cómo además. viste cuando tuvo que cerrar el Mundo? Me tocó después, me tocó incluso dar la noticia, porque yo ya estaba en Megacable, en Mega Noticias estaba yo ya. ¿Del Mundo te pasaste a tele? No, del periódico, ¿qué hice? En el periódico me fui, seguí dando mis clases, me mantuve así como 8 meses dando clases, no estaba yo en medios, no ¿Siempre en Seúd? No, estaba, un tiempo me invitaron a ir a la UAP, después me invitaron a Seúd, bueno, siempre estuve como que de cerca con Seúd, pero en ese tiempo no tenía yo clases con Seúd, tenía yo con la UNID, y actualmente pues quedé con la VP, que es donde más he durado, en UNID y en VP, y ahora en Seúd. Entonces así me iba yo moviendo en las escuelas, entonces decía yo, pues bueno, dado que no hay nada en este momento, yo ya tenía un proyecto, ya teníamos un proyecto, en ese año justamente yo salgo, fue en un mes de marzo, abril, yo salí en un mes de marzo, abril, sí, porque era por ahí de mi cumpleaños, me acuerdo perfectamente, y dije, bueno, pues me tocó salir ahora ya, ni modo, me voy, y tuvieron que pasar pues cuestión de 6, 7 meses para que mis compañeros también salieran, los compañeros con los que yo ya tenía un proyecto elaborado, por eso yo no quería trabajar en medios, no quería trabajar yo en los medios porque yo ya tenía un proyecto que íbamos a lanzar, que es el proyecto que hasta el momento, hasta la fecha sigue de primera línea. Entonces, yo soy el primero que se va. Todos los demás, los posteriores, renunciaron. Ellos sí renunciaron. A mí fue el que me despidieron. Entonces, ellos renuncian para acoplarse a primera línea, integrarse a primera línea. Y entonces es como lanzamos el impreso de primera línea. Por eso yo me tuve que esperar, digamos, esos 7, 8 meses en los que estábamos planeando primera línea. De hecho, yo pasaba, por ejemplo, noches junto con otros compañeros, colores, diseño, cómo iba a ser, cómo se iba a llamar, por qué se iba a llamar, cómo se iba a llamar, ¿no? Y además, Primera Línea es una empresa bien hecha. O sea, es una empresa bien constituida, ¿no? Sí, bien constituida. Sí. Hay un registro, obviamente, con todas las de la ley. Es una empresa como tal, ¿no? Y entonces, pues ese era nuestro afán, despuntar en algo más que fuera la competencia para el mundo y en el periodismo impreso como tal. Y en lo posterior, después de esos 8 o 9 meses muy difíciles que vivimos con Primera Línea haciendo periódico impreso, es como me voy a Megacable. Y es cuando me toca dar la noticia, porque casualmente Iván no estaba. Iván, que es el titular de noticias, no estaba en ese tiempo, o no me acuerdo. Sí, porque fue en noviembre y creo que él tenía vacaciones o unos días. Y entonces también me tocaba estar en la mañana, en la tarde, en el avance informativo, y me tocaba estar en la noche dando el noticiario. Entonces me toca dar esta nota de que el periódico había cerrado sus puertas. El periódico había cerrado ya sus oficinas, había acabado una historia de un legado de 30 y tantos, 40 y tantos años de periodismo impreso en Tehuacán, y pues a mí me toca darla, ¿no? Y pues sí con nostalgia, porque obviamente dices, yo ahí empecé, ¿no? Y ahí trabajé mucho tiempo y quise a la empresa mucho tiempo, y la quiero, por supuesto. Y que un día tengas que decir, ya se acabó el asunto, pues es difícil, y sobre todo porque quedaron en una situación como que de descontento con los compañeros, nadie les avisó, tengo entendido que nadie les había dicho que iban a ir a cerrar, entonces esta parte como que les genera también esta inconformidad a ellos desde qué va a pasar, ¿no? La incertidumbre del qué van a hacer ahora como trabajadores, varios se tuvieron que ir.
tengo entendido también que hubo liquidación para algunos, pero creo que otros no. Y entonces, pues era un asunto de tener que decirlo, ¿no? Porque los compañeros te hablaban y te decían, oye, publíquenlo, díganlo ustedes, ¿no? Porque pues, sí, que se sepa. Sí, ¿no? Entonces, pues al final, así mirando a la cámara, tenía yo que decir, se cerró, se acabó la historia. Y bueno, esperemos que a los compañeros pues les vaya bien y que haya una oportunidad para ellos y que se les trate conforme a derecho. Pues era todo este asunto, ¿no? Que quedó registrado ahí en el noticiario de aquella vez. Sí, no mal recuerdo, era noviembre, por ahí debía haber cerrado porque ya estaban a punto de cumplir su aniversario. Pero, pues bueno, pues así pasa, ¿no? El periódico impreso desde hace mucho tiempo nosotros sabemos y aquí en Tehuacán lo hemos visto, es muy difícil que se tenga ya. Si en las grandes ciudades cuesta, costear uno en la región o en la provincia es muy, muy difícil. ¿Y tú lo viviste con Primera Línea? Sí, por ejemplo, nos costaba, era mucho lo que gastábamos en periódico impreso que por la ganancia que recibíamos. Hasta que hubo un tiempo en el que más o menos empezaba ya, digamos que a vender, pero aún así nada que ver con lo que nosotros invertíamos, con lo que ganábamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿lo recuperaban? Sí, no, para nada, ¿no? Fue un gasto gigantesco el que hicimos aquella vez en Primera Línea, aspirando a que pudiese trascender, pero pues llegamos en una época en la que lo digital ya también nos estaba ganando el paso. Sí, y de hecho el periódico, bueno, el medio se mantiene ahora como digital. Sí, se mantiene ahora en digital, es un portal de noticias estrictamente digital, se le apuesta por obviamente los contenidos completamente digitales. Ya no es, pues ya no es lo que originalmente buscábamos, ¿no? De hecho, yo ya no tengo cercanía, hago muy pocas cosas ya en Primera Línea, realmente ya no me involucro demasiado. También los ideales cambiaron, ¿no? También me doy cuenta que pues las historias se van repitiendo a veces hasta ciertos puntos, ¿no? Y entonces la gente que pensabas que piensa seriamente, o como uno piensa, de pronto decir, pues vamos a hacer las cosas bien, pues hoy ya no piensa igual, ¿no? Y yo sé que el periodismo es de muchos intereses también, pero me parece que hay que saberlos matizar, o sea, no hay que exponerse tanto, ¿no? Y entonces, pues también las ideas y las formas cambiaron en Primera Línea, ¿no? Entonces yo por eso es algo que ya no me vinculo tanto con el proyecto, lo quiero mucho porque además yo lo creé, ¿no? Hay mucha gente que piensa que otras personas lo crearon, pero no, yo le puse el nombre, yo le puse los colores, yo le puse el lema, claro, auspiciado por otras personas, pero la verdad es que es algo que ya después de bastante rato, sí lo puedo decir, o sea, no es lo que esperaba porque pues los intereses y las ideas cambian, los ideales cambian, ¿no? Pero pues bueno, yo también entendí que el periodismo es así de cambiante. Oye, Hugo, y platícanos de los reconocimientos de los premios que te has llevado. Bueno, los reconocimientos son muy, muy casuales. Fíjate que me tocó hace 11 años, en el del 2014 fue la primera vez que a mí me hablaron para pues decirme que habían escogido mi trabajo en el certamen de periodismo estatal que se tenía en Puebla. Un año antes, como 2 años antes, yo ya había intentado participar. Yo había hecho el intento de participar como 2 o 3 ocasiones y nunca había yo tenido pues mayor trascendencia, digamos, ¿no? Una amiga que trabajaba allá en Puebla, fue la que ella me dijo, oye, aquí y en todo el estado hacen una convocatoria para elegir a los trabajos, a los mejores trabajos. Pues los pone un jurado, les va muy bien, porque la verdad es que el premio está a la par del Premio Nacional de Periodismo en cuanto al efectivo que te dan. Son 50,000 pesos que te dan, por ejemplo. En el Premio Nacional de Periodismo te dan 50,000. Creo que ahora ya dan 100,000, creo. Y en el Premio Estatal de ese tiempo daban 50,000 también. Entonces estaba muy bien pagado, por así decirlo, en ese tiempo, ¿no? Y además te daban una beca en el TEC de Monterrey, al 100%. Y por supuesto, pues, hay unas cositas como para el reconocimiento, el mérito, ¿no? al trabajo que habías hecho. Cuando esta amiga me dice, oye, ¿por qué no le entras a esto? Yo empecé a hacer intentos, y intenté una vez, intenté otra. Y yo dije, la verdad es que no, dejé un año y dije, no, pues ya no. Había empezado como 4 años, yo creo. Y en el 2014, en el 2013, yo creo, fue cuando yo mandé, no me acuerdo exactamente de qué tiempo salían las convocatorias, y yo mandé un trabajo que había yo hecho. Seguramente tú te acordarás que había una obra que era el colector pluvial aquí en la ciudad, que era una obra grandísima, y venía mucha gente a trabajar. Entonces yo cuento la historia de unos niños que venían a trabajar. Eran literalmente niños, no eran hombres ni jóvenes, eran niños. Y yo cuento la historia de esos niños, nos fuimos a su casa, hice el seguimiento de los niños, a qué hora se levantaban, por qué venían, desde dónde venían, cómo vivían. Y yo cuento toda la historia en ese reportaje y lo mando. Y en el 2014, yo creo que era...
no me acuerdo, pero entre septiembre y octubre estaba yo en mi casa. Yo trabajaba todavía en el periódico y me habla una persona en la mañana y me dice, hola, me dice, oye, tenemos una invitación para ti. No me acuerdo si hoy, ese mismo día, creo que ese mismo día, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, 6 de la tarde. En Puebla. En Puebla. Le digo, ¿para qué? ¿De dónde me hablas? Yo te hablo de del club de periodistas aquí en Puebla y de quien iba a pagar, que en ese tiempo era Cuauhtémoc Moctezuma quien ponía la lana, y luego todavía la Asociación de Periodistas respaldaba y el TEC de Monterrey secundaba con el tema de las becas. Entonces era una buena organización, la verdad es que estaba muy bien hecho. Y yo dije, le digo, pero es que estás invitado a la ceremonia de premiación y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo trabajo por las tardes, le digo, y me estás avisando hoy mismo, se me va a hacer bien complicado, discúlpame. Y ya me dice esta chica, me dice, mira, no puedo decirlo todavía, pero te voy a tener que decir, tú eres uno de los premiados. Entonces, sí nos interesa mucho que vengas. Le digo, tengo que hablar con mi jefa. Y me dice, no te preocupes, nosotros ya hablamos con ella, porque ellos se comunicaron primero al periódico. Okay. Pero como te digo que había mucha división entre mi jefa y yo, ella nunca me avisó. No, nunca me avisó. Y como no les confirmó, pues ellos me hablaron a mi teléfono personal. Entonces yo le digo, no sé si vaya yo a poder ir, no sé si se pueda. Me dice, haz todo lo posible, por favor, te da tiempo. Mira, me habló a las 11 de la mañana, eso era a las 6. Me dice, sí te da tiempo venir, haz planes, no nos han confirmado, teníamos la duda de si vienes o no. Le digo, la verdad no tenía yo pensado ir, pero bueno. En ese momento le hablo a mi jefa y le digo, oye, le digo, mira, tengo un asunto en Puebla, la verdad es que no sé si pueda faltar hoy, no sé, reponer No, sí, ya me hablaron. Sí, te iba a hablar, dice. Sí, ¿no? Vete. Sí, vete. Y ya, me acuerdo que me dijo, bueno, como vas por parte de la empresa, llévate la unidad de la empresa. Y le pidió a un chofer, al chofer que en ese tiempo trabajaba, me dijo, ¿te vas con él a Puebla? Y me mandó un fotógrafo. Y me dijo, bueno, ya tomamos unas fotos, ¿no? Y le dije, sí, está bien. Pero fue así como muy serio todo, ¿no? O sea, nada de festejo, nada, por supuesto. Y la verdad es que a mí también como que me daba como que esa penita, ¿no? O sea, ya después dije, había muchas personas que me decían, pues presúmelos, ¿no? Porque al principio era muy, no lo tengo que decir porque siento que me veo muy patán diciéndolo, ¿no? O sea, y a lo mejor sí, pero había personas que me decían, no, pues tú dilo, preséntate, ¿no? O sea, que esa sea una buena carta de presentación. Y bueno, para no hacer largo el asunto, me fui a Puebla ese día, hubo una premiación. Yo gané en reportaje, en la categoría de reportaje. Era el primer lugar en reportaje y te daban un premio económico, te daban la beca y pues bueno, ya el reconocimiento, que era una muy bonita taza de Talavera. Todos los premios estatales los daban con tazas de Talavera. Entonces, pues me tocó participar en ese. Y una cosa que no implementaron hasta el año 2015 fue que ya no pudieses participar de manera consecutiva. Como en ese tiempo no estaba la restricción, al año siguiente yo volví a mandar una crónica y casualmente volví a salir seleccionada. Era una crónica ¿te acuerdas del caso del niño que nació en el piso en el hospital de la mujer? ¿Sí te acuerdas? Bueno, esa crónica... a mí, ya tenía como un año que había pasado el caso del niño que nació en el piso del hospital. Entonces, pues el caso fue en ese tiempo muy mediáticamente sonado por redes y por todo el asunto, pero la verdad es que pues nada que yo dijera trascendió. Corrieron a los que tenían que correr, al director del hospital y a varias personas, pero nada más ahí se quedó. Nunca más se supo y hasta la fecha ya no se sabe, ¿eh? Yo me fui a buscar a la mamá y la encontré. Me costó muchísimo encontrarla. Nadie la conocía, la pobre chica. Conté la historia de ella, de su hermana, de su prima, que también habían sido violentadas obstétricamente. Mujeres que, bueno, ya sabes que ahora ya está una ley ahí que protege a las mujeres para que nadie las violente, ni les diga cosas, ni expresiones, ni nada en el parto. Y entonces qué bueno que pasan este tipo de cosas, hasta cierto punto, entre comillas, qué bueno, porque pues marcan una pauta en el devenir de la sociedad. Y bueno, lamentablemente a ella le tocó con este caso con el niño. Afortunadamente vivía el niño. Cuando yo lo visité ya tenía 8 meses o 9 meses, o un año yo creo. Y conté la historia del niño, del papá, de ella. Y conté toda la historia de cómo había sido ese día. Me hice una crónica y la metí al certamen siguiente en crónica. Y vuelve a salir seleccionada. Esa fue la del 2014 y la del 2015, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya hasta después me di cuenta que la restricción era que ya no podías participar si habías ganado en años previos. Y pues bueno, ya también, porque si no, pues también rompías esta parte de permitir, ¿no? A que más personas participaran, ¿no? Bueno, pero al final no era mi intención, yo participé y las veces que participé seleccionaron estas dos.
La de 2014 por reportaje y la de 2015 por crónica. Y era el premio estatal de periodismo de Puebla, que era muy, muy bien sonado, ¿no? Entonces la verdad es que en un año, por así decirlo, junté lo que no había yo juntado, por ejemplo, en un año en el trabajo, ¿no? Por así decirlo. Y pues era padre, ¿no? Era padre, claro, saberlo, ¿no? Y bueno, todavía fui, me acuerdo que fui y le di una parte a esta chica. ¿Ah, esta chica, sí. A esta señora, se llama Carmen. A Carmen que había tenido. Ya después la intenté buscar, fíjate, en los años posteriores también para contar algo más, cómo ha sido su vida, o solamente para platicar con ella un poco. Pero ya no he tenido, creo que se movió, ya no sabemos nada de ese niño que nació en el piso en el hospital de la mujer. Y ya los posteriores han sido pues como que, sí, más trabajados en el tema de lo local. Por ejemplo, aquí en Tehuacán nunca ha habido, pero esa vez que lo convocó Unilevi, alguien me avisó también y me dijo, ¿quieres participar? Va a haber un ensayo periodístico, es sobre los 100 años de la Constitución, se cumplían 100 años. Yo dije, pues bueno, voy a escribir algo, voy a mandarlo. Lo tenías que mandar con seudónimo, todos los que tenías que mandar los mandabas con seudónimo, porque los certámenes, para evitar pues, el tema del favoritismo, siempre es así, ¿no? Así son. Entonces yo lo mandé y pues un día Rafa Andrade me notifica, oye, tú saliste seleccionado, es un premio así, y pues queremos que vengas a la ceremonia. ¿Puedes? Sí, pues sí. Y ya fui, era muy chiquito, era muy local, habían participado muchos chicos, otras personas también, tengo entendido. Pero fue así como en lo local, o sea, muy chiquito realmente, ¿no? O sea, pero bueno, al final del día alguien se tomó el atrevimiento de hacer algo que nunca se hace en la ciudad. Y el de 2021, que fue el último en el que participé, ya fue por también invitación de un amigo. Yo tenía la historia, mi familia es de Yanga, te digo, mi mamá es de Yanga, y siempre había escuchado esa historia. De hecho, cuando tú vas para Yanga, en el camino, encuentras un letrero que dice, bienvenidos a Yanga, primer pueblo libre de América. Así dice un anuncio en el camino. Entonces, cuando yo era niño y pasábamos todo el tiempo por ahí, bueno, las veces que pasábamos por ahí, yo decía, ¿por qué dirá el primer pueblo libre de América? ¿Por qué dirá eso? ¿No? Y así, tengo un tío que trabaja en cultura, en el área de cultura, allá en el ayuntamiento de Yanga, y entonces él fue el que un día me provió un libro de la historia de Yanga. Yo cuando leo la historia de Yanga, pues me doy cuenta que, en efecto, los asentamientos afros en Veracruz, que era la puerta de entrada, tuvieron mucha concentración en Yanga. Y uno de sus líderes fue el famoso negro Ñanga, que después se cambia a Yanga. Y empiezo a tratar de hilar un poco del por qué había mucha gente de color, ¿no? De raza negra. Cuando yo iba, pues sí veía yo a personas que eran más oscuras en el tono de su piel. Y yo decía, qué raro, ¿no? Qué extraño, pues todos somos como muy parecidos por aquí, pero hay ciertas personas que no. Y entonces me toca hacer esa investigación en algunas zonas, destacando la vida de los afromexicanos, que por encima incluso de la clasificación racial de los indios, todavía los afromexicanos están hasta el último. Nadie los reconoce, ahora ya un poco más, pero pues hubo muchos años que no, mucho tiempo que no. Entonces yo cuento la historia de una niña, cuento la historia de un señor, ¿no? Que en condiciones normales relatan su ascendencia afro. Y eso lo proyecto en un medio allá en Veracruz de un amigo. Yo no tenía dónde proyectarlo porque yo no tenía, pues, trabajar en el periódico en El Mundo, por ejemplo, alguien me pudo haber dicho alguna vez, pues, trabajaste ahí, ¿no? Pide que te lo publiquen, no es tan fácil. Entonces conseguí a un amigo y le dije, mira, tengo esto, ¿lo podemos publicar? Me dice, sí, sin problema, aquí lo vamos publicando, en pedacitos o todo. Bueno, el caso es que un día sale y me dice, hay una convocatoria para un premio estatal que hace la Comisión de Derechos Humanos y Protección, no me acuerdo cómo se llama, Derechos Humanos de los Periodistas en Veracruz, que ahí en Veracruz el tema del periodismo, tú sabes que es muy violento, pero además es muy cuidado, o sea, esta asociación sí cuida mucho a los periodistas. Por supuesto se ve rebasada por ciertos organizaciones que se dedican a otras cosas, pero sí hace mucha labor, Entonces, a mí me toca, por ejemplo, le digo, pues vamos a meterlo, ¿qué te parece? Sí, vamos a meterlo, lo metimos, y él y yo nos llevamos el premio, ¿sabes? Por el tercer lugar, pero la verdad es que ya se competía a un nivel muy, muy, muy grande, porque la verdad es que iba, por ejemplo, gente de Gato Pardo, ya iba gente no me acuerdo, de La Silla Rota, gente que ya, o sea, dices, tiene mucha presencia en el periodismo y tiene muchos años y son verdaderos periodistas, verdaderos tipos que se dedican al periodismo de investigación. Y bueno, nosotros lo planteamos por ese tema, por ese lado, por ese tema de los afromexicanos. Y pues nos fue bien, fue tercer lugar. Digo, nos fue bien, había premio económico y había nada más premio económico, si no mal recuerdo.
nada más, premio Ujú. económico, sí. Pero nos fue bien, nos ha tratado bien el periodismo. Oye, Hugo, y hoy en día te podemos escuchar en radio, ¿no? Sí, en radio, después fíjate que de estar en Mega Noticias, que es la filial de Megacable en Noticias, me hablan de la radio. También un día que estaba yo haciendo... Todo esto ha sido muy, muy inesperado. La vida en el periodismo es caótica, es inesperada, y eso es padre porque nunca haces lo mismo, aunque parece que eres o siempre estás haciendo lo mismo o sigues un patrón. En realidad es que no, la vida del periodista es así. Un día puedes hablar de una cosa, al otro de otra, te pueden tratar de un lado, estás sentado en un lado y al otro en otro. Y la verdad es que eso es lo que a mí me apasiona de esto. Yo estaba haciendo noticias, en ese tiempo estaba la pandemia, justo nos habían mandado todos a trabajar desde casa, y pues yo hacía el avance, ¿no? El vespertino lo hacía yo, y lo hacía desde mi casa, ¿no? En un pedacito, así improvisado todo. Iván hacía el de la noche, creo que él no tenía permitido hacerlo desde su casa, él sí tenía que ir nada más a hacerlo en la noche. Entonces pues todos con las medidas de seguridad íbamos, y un día estaba yo trabajando en las notas, y me hablan por teléfono. Y me habla Marcos Marín, que es el gerente de la estación de Vive FM, que es la extensión de 5 Radio aquí en Tehuacán. Y me dice, oye, mira, más palabras menos, ¿quieres venir a trabajar aquí? Y yo dije, ¿a radio? La verdad es que yo no tenía radio en la órbita, pues muy pocas veces la tuve. Ajá. Pero le digo, fíjate que yo hace años fui a cuando era 11:40, punto ¿Era digital. esa misma estación? Era la misma estación, Ajá. nada más que en AM. Y le digo, me dice, ¿dónde? Pues yo nada más operaba y medio participaba yo en un programa de deportes con don Rafael de la Fuente. Era un tipo muy conocido aquí en Tehuacán porque le gustaba mucho el fútbol. Fue muchos años promotor de fútbol, pero desafortunadamente murió hace algunos años. Pero siempre le gustó encauzar como que esa parte del deporte. Y tenía un programa de radio, entonces yo lo iba a ayudar operando y luego participaba yo comentando, cosas así. Del Cruz Azul. Claro, del Cruz Azul siempre. Otra vez perdió el Cruz Azul. Y resulta ser que me habla Marcos y me dice, ¿quieres venir? A trabajar? Yo le digo, yo dije, a Noticias, ¿no? Ajá. Le digo, ¿cómo es? Le digo, mira, yo estoy en Megacable, también hay cierta exclusividad en Megacable, pero empezaba a ser un asunto más flexible, ¿sabes? De que, oye, pues hoy los reporteros trabajan para todos, ya, Sí. todos. Y ya empezaba a ser un asunto flexible. Entonces yo dije, pues bueno, si estoy aquí y puedo participar en radio, puede que me alcance el tiempo, ¿no? Y la jornada. Me dice, no, pero para Noticias no. Le digo, ¿y entonces? Yo como no encuentro como que otra área, ¿no? Me dice, no, para Noticias no, yo te quiero para radio comercial. Y le digo, la verdad es que no pensaba yo en eso. Y me dice, pues yo tampoco, dice, pero es que necesito una persona que esté titulada, que tenga de preferencia una maestría y que ya tenga experiencia en este asunto. Porque 5 Radio es así, ¿no? Es una muy buena empresa, pero siempre quiere, pues, obviamente, como que son los mejores perfiles también, ¿no? Y pues quiero entender que en eso Marcos, el gerente, se fijó. Y me dice, ¿quieres venir? Haz un demo y vemos. Es mi propuesta. Y así ya me explicó más o menos cómo estaba el asunto allí, en general. Y dije, pues bueno, no pierdo nada. Voy, hago la propuesta. La verdad es que yo venía con un ritmo las noticias siempre son más lentas, más platicadas, menos expresivas. Entonces me dice Marcos, no, pues es que esto no estás mal, estás tronado, sí, porque no es el ritmo que yo quiero para un locutor, ¿no? Y tampoco es que Vive FM tiene un sentido distinto, por ejemplo, un corte, mejor dicho, muy distinto a la radio de Tehuacán. A la radio de Tehuacán, incluso la que es de su mismo estilo, tiene mucho a alburear, a bromear, a vacilar, ¿no? Y en 5 Radio no son así. En 5 Radio es más el protocolo, es más el saludo, siempre. Ahí tenemos prohibido, por ejemplo, burlarnos de las personas, alburear a la gente, gritarle a la gente, ¿no? Cosa que en otros lados, pues yo entiendo que los géneros, la dinámica así lo permite, y pues bueno, cada quien trabaja con el formato que le conviene. En 5 Radio son así, ¿no? En Vive es así, es un formato sí alegre, pero formal, ¿no? Sí, formal. Jamás te voy a decir a ti una mala palabra, o te voy a decir a ti, sobre todo a ti, audiencia, ¿no? No te voy a decir o te voy a alburear y que no te des cuenta. Muy por el contrario, ¿no? Son una empresa muy seria. Entonces me tuve que adecuar un poco, ¿no? Tuve que adecuarme lo más que pude rapidísimo, y me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vente a prueba 3 meses, y si no te queda, si no te gusta, y si a nosotros tampoco nos conviene,
pues ahí la dejamos y tú te quedas en tu trabajo. Yo hablé con Seferino Carrera, que es el gerente del canal, y le dije, mira, tengo una propuesta así de trabajo, me la voy a combinar, dame chance, hago este movimiento, voy a procurar terminar aquí rapidísimo y me voy para allá. Sí, sin problema. Mientras aquí no falte, ya sabes que es. Ok. Entonces tenía una jornada muy compleja porque yo entraba al canal a las 8:30. 8:30 yo tenía que estar en el canal. Hasta salir. Que generalmente era eso de las 5:30. Y entonces me dice Marcos, mira, ahorita estamos haciendo turnos de 6 horas por la pandemia. Vente de las 6 a las 12 de la noche. Órale. Entonces yo 8:30 salía, 8:30 yo estaba en el canal. Ajá. Salía yo, me apuraba yo a las 5:30, cuarto para las 6, yo salía del canal y me iba a la estación. A las 6 y hasta las 12 de la noche. Entonces llegaba a mi casa, me dormía y al otro día era así. Septiembre, octubre, noviembre y en diciembre ya dije, ya no aguanto. O sea, ya no aguanto porque era así. No veía yo a mi familia, yo no veía yo a nadie, ¿no? Sí. Me enteraba, yo iba a dejar a mis hijos, medio los dejaba, movía y ya, se acabó. No comíamos, nada, no comíamos juntos, nada. Y ya, llegó diciembre y me dice, ya terminó el periodo de prueba. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues sí, te quedas. ¿Quieres quedarte? Entonces, la verdad es que fue muy difícil porque a mí me apasionan las noticias. Sí. Mucho. Y le dije, todavía me acuerdo que fui con Seferino y le dije, si tú me aumentas el salario, yo me quedo con ustedes, porque me están ofreciendo más allá que acá. Y me dice Sefe, voy a hacer el intento, dame una oportunidad. Y sí lo hizo, porque la verdad es que hasta el último día me dijo, ¿seguro que quieres irte? Le dije, no, pero me ofrecen más y ya estoy viendo por mi conveniencia. Sí, también. claro. ¿Ya tienes hijos? Sí, claro, yo tengo hijos, le digo. Entonces, sí ya veo por la conveniencia mía. Me dice, logré este aumento para ti. Y estuve muy dudoso de decir de pronto, híjole, mejor le digo que no. Pero al final de todo, las prestaciones son muy buenas, ¿no? Y yo llego con una plaza de locutor. O sea, operador locutor. Operador locutor, pero llego con plaza. O sea, te voy a decir algo, Quique, que de pronto a lo mejor no sé si sea bueno decirlo, pero mucha gente está en la radio intentando ocupar un lugar, por supuesto, ¿no? En el sindicato, en la plaza. Porque pues es el sindicato y hay ciertos beneficios. Resulta ser que yo cuando llego, pues yo ya tengo una plaza. A mí Marcos, el gerente, me dice, tú vas a venir aquí con esto es lo que yo ofrezco. Y entonces, al cabo de unos meses, semanas, yo me entero que, pues sí, ¿no? Que de pronto había como cierta renuencia. Yo no me había dado cuenta. Porque la radio es otro medio, es un medio en el que te envuelve, en el que ya no figuras tanto, al menos tu imagen ya no. Claro, es muy fácil ahora decir, a ver, ¿quién es este que habla? Y lo buscas en redes y dices, pues es este, ¿no? Uh-huh. Pero todavía había cierto señalamiento cuando de pronto me decían, es que tú no te mereces estar aquí. Hay mucha gente que lleva 8, 10 años esperando una plaza. Y tú llegaste en 3 meses y estás ocupando una plaza. Y, por ejemplo, mi esposa me decía, Hugo, pero has hecho ya 13, 14 años de medios de comunicación. O sea, ya es justo que en algún momento algo se te regrese, ¿no? Y a lo mejor eso era. Y a lo mejor eso era la buena manera de decirme, pues aquí está por lo menos un premio en el periodismo de que alguien te ofrezca algo por lo que has hecho, ¿no? Quizá eso, yo lo veo de esa manera. Nunca lo veo como un asunto ni de ser de ganarle el paso a nadie, ni ser ambicioso con mis compañeros o quitarles algo. No, yo llego por esta invitación, me quedo por decisión propia y por decisión de la empresa me quedo, y pues tengo que empezar a mejorar, yo sabía, ¿no? Pero pues sí bajo este consentimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, la verdad sí no creo que nadie me haya regalado nada, yo ya tenía mucho tiempo en los medios haciendo medios como tal, y no creo que haya sido un regalo, ¿no? De pronto alguien una vez me decía, es que tú no tienes por qué estar acá, porque hay mucha gente que ya está lleva 10 años y no ha encontrado la plaza. Pues, perdón, pero sí. Yo tengo 13, 14 años en esto, 15 años haciendo periodismo, medios de comunicación. Pues yo esperaba a lo mejor que en algún momento también se me retribuyera de esa manera, ¿no? Y bueno, creo que esta era una oportunidad y por eso vengo a la radio. Okay. Y ahí llevo ya 5 años, voy a hacer 5 años en Vive FM, trabajando en el formato que la empresa nos marca. Y pues me parece un asunto muy padre, ¿no? Estar en prensa, en televisión, en radio, en medios digitales, ¿no? De todo se va haciendo un poco. Al final del día, pues estoy muy contento con lo que he hecho y con el camino que he tenido. ¿Y qué proyectos tienes aún? La verdad es que quiero repensar nuevamente, por ejemplo, el tema de lo digital, crear un proyecto digital, ¿no? Ya mío, quizá ya más autónomo.
No lo he hecho, la verdad es que tú sabes que eso implica recursos, personal, dinero de por medio. Y con tiempo. Y tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y entonces, pues yo me divido entre mis clases, que todavía sigo dando clases, entre la radio, entre otros asuntos que de pronto te van generando, pues, qué hacer. Pues siempre tienes que buscar, ¿no? Siempre tienes que buscar el espacio. Entonces, dadas esas circunstancias, yo no me he animado todavía a hacerlo, pero es como que a lo que aspiro, en algún momento ya poder volverme autónomo, quizá en el tema de lo digital y a lo mejor plantear cosas pues ligadas al tema de lo informativo, casi siempre. Porque lo tuyo al final de cuentas. Sí, son las noticias, pienso yo, ¿no? Y la manera en la que lo he construido en estos pues casi 18 años, ha sido así. Ha sido en función de puro trabajo y pues picar piedra y tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Ok, Hugo, pues ojalá muy pronto se lleve a cabo ese proyecto y ya estaremos para disfrutar de nueva cuenta a tu estilo de periodismo. Gracias. Y pues muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos toda esta información. No, al contrario, gracias a ti, Quique, por la invitación y por la plática y gracias a tu auditorio también, es un gusto como siempre. Ok, muchas gracias, Hugo. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Amigos, gracias por ver las entrevistas completas de Semblanzas. Ahora les pido que le den me gusta, que se suscriban y que compartan, así para que YouTube les haga notificar cuando hay un video nuevo y le haga llegar este video a más personas. Muchas gracias.